Dios les bendiga, hermanos, amigos, buenas noches. Deseo que estén bien de salud, deseo que Dios les siga bendiciendo, les siga ayudando, esté con ustedes, porque Dios está con nosotros en todo momento y en toda situación. Vamos a empezar este tema que es idolatría y después vamos a orar antes del tema, después les voy a decir por qué Dios me hizo sentir hablar acerca de este tema. Oremos. Bendito seas, mi Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Solamente a ti sea la honra y la gloria, Padre Santo. Gracias, gracias. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos cuidas. Gracias, Señor, porque recibimos bendiciones tuyas. Gracias, mi Dios, gracias, porque nuestro corazón está lleno de alegría, de gozo, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque te conocemos y cada vez, Señor, deseamos conocerte más y más, mi Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, Señor, que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre preciosa por nosotros. Y gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía y nos redarguye. Permite, mi Dios, que aceptemos tu palabra, que entendamos tu palabra, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma tu palabra y que obedezcamos, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, el tema es idolatría. Y les voy a decir por qué este tema. Les voy a contar un testimonio también acerca de hace tiempo, hace algunos años, cuando yo trabajaba en las calles de Independencia, en una ocasión, ya en la salida, a las 5:30 de la tarde, voy saliendo yo y quedé de verme yo con mi esposo en la estación del Metro Valderas. Entonces, cuando yo voy caminando de Independencia a la avenida Valderas, me empiezo a sentir muy mal. Se me fueron las fuerzas y me dolía la cabeza. Y yo me preguntaba y me decía, ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento débil? Y iba caminando y orando a Dios y diciéndole a Dios eso. Y entonces también en ese momento sentí algo así muy profundo en mi ser y decía, pues, ¿qué me está pasando? ¿Qué tipo de enfermedad tengo? ¿Qué sucede? Al llegar a Valderas, voy caminando hacia la estación del Metro Valderas y voy caminando del lado de la acera de mano a mano derecha. Cuando ya me acerqué en donde estaba la Ciudadela, el parque de la Ciudadela, el lugar ahí, una calle antes, así en la mera esquina, veo que venía, y de donde yo iba caminando no había nada de gente en ese momento. No pasó ninguna gente, siempre va caminando gente subiendo y bajando de derecha a izquierda. Pues no había nadie, yo iba sola. Y de lejos vi que esa persona se iba atravesando, viniendo de frente hacia mí. Antes de que cruzara la calle, oigo que empieza a decir muchas groserías, pero muy fuerte, gritándolas. Y entonces había una niña pequeña con su mamá comprando unas semillas en la esquina, en una esquina. Entonces la persona empieza a decir groserías y muy fuerte. Veo y volteo yo para un lado, para otro, derecha, izquierda, y me sorprendo porque digo, ¿a quién le está diciendo esas groserías si no hay nadie? Estaba lejos de mí, pero de frente. La niña también oyó esas groserías y se sorprendió, vi su cara de sorpresa y de admiración. Y volteaba también la niña viendo que a nadie. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando él cruza la calle para llegar cerca de mí y pasa a un lado mío, sigue diciendo groserías y me dice a mí, yo soy tu muerte, yo soy tu muerte.
cuando me dijo eso, entonces recapacité y entendí y dije, esta persona, desde antes de cruzar la calle, a quien le estaba diciendo esas groserías era a mí, no había nadie más. Cuando pasa del lado izquierdo, eso fue lo que me dijo, yo soy tu muerte, yo soy tu muerte. Yo me quedé muy admirada viéndolo, pero no me espanté, no temí. Y entonces, pero sí me sorprendí. Y me le quedo viendo yo a los ojos, sin temor y sin nada, y pensé y dije, se me va a acercar y me va a agredir, me va a golpear. No, se acercó a mí, pero no me hizo nada, únicamente me dijo esas dos palabras, 2 veces me dijo esa palabra, yo soy tu muerte. Me le quedé viendo muy sorprendida y después ya molesta. Y yo me seguí caminando como si nada. Él se fue hacia Independencia, la calle de Independencia, y yo llegué y crucé hacia la Ciudadela, la estación del metro. Llego yo con mi esposo y le cuento todo lo que había pasado. Y me dice, esa persona es un santero. Y entonces me sorprendí y dije, con razón. Y empecé a analizar y empecé a pensar y dije, por eso yo me estaba sintiendo desde que salí de la oficina, me empecé a sentir mal, mi cuerpo muy débil. Pero yo iba orando a Dios, yo iba clamando al Señor. Y cuando Él me dijo eso, yo no temí. Y dije, Dios me protege, Dios me cuida. Y no es la primera vez que me pasa eso, hermano. Van como 3 ocasiones que encuentro a personas y que una sí me pegó en el hombro y cosas así. Entonces, así hay mucho tipo de personas, hay mucha idolatría, ¿sí? ¿Qué significa la palabra idolatría? Idolatría significa adorar cualquier cosa antes que a Dios, ya sea visible o invisible. Adorar cualquier cosa antes que a Dios, visible o invisible. En la Biblia existen bastantes historias acerca de idolatría. La idolatría está asociada a la adoración de ídolos o imágenes. Yo les voy a pedir que abran su Biblia en el libro Primero de Reyes, capítulo 11. Y le vamos a dar lectura. Es un poquito larga la lectura, pero es importante leer. Y nos vamos a basar únicamente en las escrituras. Y vamos a ver bastantes textos. Yo les pido que si tienen pluma y mano, un cuaderno a mano, que apunten las citas, porque es bien importante hablar con otras personas que dicen que creen en Dios, pero que tienen sus imágenes y que respetan a sus imágenes y que hablan con sus imágenes, pero ellos creen en Dios y esas imágenes pueden estar con ellos. A esas imágenes las pueden respetar y hablar con ellas, pero creen en Dios. Entonces, hay bastantes textos como para decirle a la gente, mira, existe la palabra de Dios, está el libro, en la palabra de Dios están estos textos, y Dios es el que habla y Dios es el que dice esto acerca de la idolatría. Podemos nosotros decirles con amor, en quién tienen que creer, a quién tienen que adorar, a quién tienen que respetar. Vamos a leer entonces Primero de Reyes, capítulo 11, y dice así, apostasía y dificultades de Salomón. Esta es la historia de Salomón. Ayer hablaron acerca de Salomón, de su sabiduría, de quién era él, y que a pesar de todo lo que Dios le dio, creyó en esos ídolos, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios que ya estaba viejo, pero él, por no obedecer lo que decía Dios, lo que le mandó Dios, las enseñanzas del Señor, él cayó en idolatría. Leemos, Primera de Reyes, capítulo 11, dice así, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón,
a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas, pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias acerca de esta adoración. Y si ustedes leen y oyeron y escucharon todo, ¿cuántos dioses adoró Salomón? Salomón, quien Dios le dio sabiduría, riquezas, gloria, humanamente. ¿Cuántos dioses adoró? ¿Y cuáles fueron las consecuencias ahí? Si usted en otra ocasión sigue leyendo, es cuando se dividen los reinos. Dios, por amor a David, no le quitó el reino cuando él estaba como rey, pero se lo quitó a su hijo y dividió ese reino. Fue cuando se dividen en 10 naciones y en 2, Judá, el reino de Judá, el reino del norte, el reino del sur. Hubo consecuencias y muy graves. ¿Cómo nos imaginamos, no? ¿Cómo podemos imaginarnos que un rey con tanta sabiduría haya caído en esa idolatría, por cuanto se apartó de los mandamientos de Dios? No sé, tal vez algunos hayan nacido en cuna cristiana y van conociendo acerca de la palabra de Dios. Sus papás les enseñan a sus hijos y van conociendo quién es Dios, por qué tenemos que obedecer y van aprendiendo los mandamientos. Nosotros no nacimos, como familia, no nacimos en cuna cristiana, pero sí mi mamá, que más que nada, nos iba enseñando acerca de amar a Dios. No íbamos a la iglesia, pero no teníamos imágenes. Aunque mi papá no era cristiano, nunca tuvo una imagen en casa. Nunca se inclinó, nunca adoró a una imagen, gracias a Dios. Y mi mamá pues nos enseñó acerca de Dios. No íbamos a la iglesia, todavía no aceptábamos a Cristo como Salvador, no teníamos el conocimiento acerca de Dios, pero nunca tuvimos imágenes en casa. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que nos enseñan primeramente en los mandamientos? ¿Qué es lo que aprendemos acerca de los mandamientos? Que Dios lo estableció claramente en Éxodo 23. Y eso lo tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos, a los nietos, enseñarle a la gente que nosotros le hablamos de Dios, que evangelizamos, tenemos que enseñarle que aprenda acerca de los mandamientos de Dios.
Y este mandamiento está en Éxodo 23:4, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios lo establece y es un mandamiento, un estatuto, una ley. Quiera la gente o no, esta ley la dejó Dios para aprendizaje y lo tenemos que llevar a cabo. En el versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, es lo que nos dice nuestro Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros aprendemos acerca de la palabra de Dios, entonces Él nos bendice. Él tiene misericordia de nosotros. Él quiere que aprendamos sus mandamientos y lo dejó como estatuto, como ley. Ahora, ¿por qué fue tan atractiva la idolatría para los israelitas? También nos podemos preguntar, ¿por qué es tan atractiva la idolatría para la gente que no quiere amar a Dios o conocer a Dios, servir a Dios, adorar a Dios, aceptar a Dios y aceptar a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué es tan atractiva? Para los israelitas había varios dioses, aunque sabían acerca de Dios, aunque creían en Dios, pero también utilizaban otros ídolos, creían en otros ídolos, se inclinaban a otros ídolos, les creían a otros ídolos. Ellos tenían unos dioses de la fertilidad. ¿Por qué? Porque prometían nacimiento de sus hijos. Tenían el dios del tiempo, el sol, luna, lluvia, porque prometían condiciones apropiadas para las cosechas abundantes. También buscaban a esos dioses para que fueran sus cosechas abundantes. Dioses guerreros tenían. ¿Por qué? Porque les prometían protección de los enemigos y victoria en las batallas. ¿Pero qué había atrás de esos dioses? Había poderes demoníacos. Sí, impartían beneficios por medio de esos demonios, beneficios materiales, beneficios físicos, pero temporales. Dios a nosotros, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le reconocemos, tenemos una bendición constante. Siempre vamos a tener a nuestro Dios de nuestra parte. Siempre Dios nos va a ayudar, siempre, siempre. No nada más por un tiempo. Si nosotros le buscamos de todo corazón, Él actúa y nos da lo que necesitamos. Había una cosa también que no se justifica eso, pero los israelitas siempre estaban rodeados por naciones paganas. Creían en esa adoración de varios dioses y esa adoración era superior y pensaban solamente adorar solamente a esos dioses. Sí, recibía esa influencia de esas naciones constantemente y ellos la imitaban. Por eso Dios, cuando ellos conquistaban una ciudad, conquistaban una nación, lo que les decía era que quemaran todo, que destruyeran todo, que no quedara ninguna raíz de algo, animales, hasta la misma gente. Dios así lo establecía, porque si quedaba alguna gente, de ahí quedaba una raíz para seguir idolatrando, adorando a otros dioses. Y ese era el mandamiento de Dios. Dios así lo permitía. Dios lo que quería que obedecieran sus mandamientos para que se conservaran santos,
y para que se separaran de esos ídolos. ¿Por qué se inclinaban a esos dioses? ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué también la gente se inclina a sus imágenes? Porque esas imágenes no piden obediencia. Dios sí pide obediencia. Jehová quiere que le obedezcamos. Era una lucha constante para Israel tener esos dioses mientras ellos caminaban a la tierra prometida. Vamos a leer Deuteronomio 27:15, lo que dice así: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá, amén, así sea, ¿sí? Y la pusiere en oculto. No sé si ustedes han ido a algunas casas o han visitado algunas casas de amigos, de conocidos, de gente que uno conoce y que tienen su altar y a veces lo tienen en un lugar como oscuro y hasta ponen veladoras, ¿no? Lo tienen en un lugar oscuro, oculto, y ahí tienen esas imágenes. Mi papá nos platicaba cuando él vivía y estaba, se hacían las células en casas, las reuniones en cada hogar. Él nos platica acerca de una hermana que se convirtió, gracias a Dios, y nos decía que cuando ellos iban como equipo a hablar de la palabra de Dios a esa gente, nunca le dijeron a esa gente que quitara sus imágenes. Ellos iban y hablaban acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos, de todo lo que decía la palabra. Y nunca ellos tenían un altar en la pared y decía que sus hijos de esta hermana, de esta hermana, cuando ellos iban, ponían hasta más imágenes, pero ellos nunca decían nada, únicamente enseñaban lo que Dios decía, en su palabra decía. Y con el paso del tiempo, el Espíritu de Dios fue redarguyendo a esta hermana hasta que un día llegaron y ¿qué creen? No había ya ninguna imagen. Quitó ella todas las imágenes, porque seguramente que el Espíritu de Dios la tocó, aprendió y supo y entendió que únicamente la adoración era para Dios. Y gloria a Dios, se convirtieron sus hijos. Y ella hablaba gozosa, gustosa de que habían ido a hablar de la palabra de Dios a su casa. Hay muchos textos acerca de la idolatría. Espero que me alcance el tiempo porque ya vamos muy adelantados. Salmo 115:4 dice así: en la palabra de Dios narra que hombres hacen figuras de hombre, figuras de ídolos. Dice así Salmo 115:4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Aquí menciona cómo los van haciendo, ¿verdad? Pero nuestro Dios Todopoderoso tiene ojos y nos ve, nos escucha, nos habla. Sentimos su presencia. Nuestros papás o quien nos enseña la palabra de Dios, nos enseñan a sentir al Señor, a sentir a Dios y no necesitamos verlo. No lo vemos. Aprendemos por medio del Espíritu Santo que su presencia está ahí, que la sentimos. Y a muchos Dios nos habla en nuestro oído. Dios nos habla por medio de su Espíritu. Podemos sentir su presencia, pero una imagen no tiene vida. Dios tiene vida, ¿sí? Jesucristo es
el mismo ayer, hoy y para siempre. Es el principio y el fin. Él es todo para nosotros. Daniel 5:23 dice, a Belsasar dijo, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. En Isaías 44:6 también describe la insensatez de la idolatría, los formadores de imágenes. Vamos a seguir leyendo esta historia, hermanos, y aquí va describiendo quiénes hacen las imágenes, de qué material son y qué es lo que tienen estas imágenes. Isaías 44:6, 48 dice así, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. El hombre que las hace tiene vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Aunque tengan cosas buenas esos hombres, hacen esos ídolos, pero nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Ellos mismos lo saben, quienes los fabrican, quienes los hacen. Y dice aquí, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Ahora, vean cómo habla acerca de estas personas, de estos talladores, de estos herreros. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. ¿Sí? El mismo hombre que hace estas imágenes, le suceden cosas. Ese es el herrero. Ahora, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre. Almagre es un óxido rojo de hierro. Dice, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Luego, corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Del mismo material de madera, de esa madera que hizo un ídolo, de esa madera también utiliza la madera para comer, para cocer sus alimentos,
Imagínense cómo no tiene vida ese ídolo, no tiene vida esa imagen. ¿Cómo es posible? La misma gente que hace estas imágenes tiene debilidades, la misma gente se confunde, la misma gente adora y la misma gente no cree ni siquiera en ese tipo de material, no tiene vida. ¿Cómo es posible que crean en esos ídolos? ¿Cómo es posible la gente que no se da cuenta? No se da cuenta que de qué tipo de materiales, de yeso, de hierro, de plata, de oro, de madera, de plástico, de eso es un Dios, eso tiene vida, eso tiene poder, eso no tiene poder, eso no tiene vida, eso no es un Dios para que lo adoren. La gente se tiene que dar cuenta. Si alguien tiene un ídolo, si alguien tiene una imagen en casa, si alguien tiene, quítenla, destruyanla. Hay tantas historias que contar, tantos testimonios. Hace tiempo, hace algunos años, yo tuve la oportunidad de ir a Quintana Roo, a Cancún, a esos lugares donde hay pirámides, y compré una imagen de un dios, y esa imagen se llama Chacmol, era de yeso, pequeñita, no era muy grande. Y yo muy contenta y muy gustosa, ¿no? Que había ido a ese lugar y me traje esa imagen. La puse en el librero de mi casa. Este testimonio yo ya lo había contado, pero lo vuelvo a contar. Ahí lo dejé y entonces en una ocasión fue una persona de la iglesia. Llegó y lo primero que fue a ver fue la imagen. Se le quedó viendo, la observó, la movió. Y a mí me llamó la atención eso, pero no me dijo nada. Únicamente la observó, la vio y la volvió a poner en su lugar. Cuando ya se fue, yo estuve pensando y estuve razonando y dije, ¿por qué hizo eso esta persona, esta hermana? ¿Por qué hizo eso? Lo hizo con mucho respeto, nunca me dijo nada y con mucho respeto la vio. Y yo me quedé pensando y analizando y diciendo, por algo vio esta imagen, por algo vio esto. El Espíritu Santo me redargulló y me hizo entender y me hizo ver qué era lo que yo tenía ahí. Era un ídolo que yo lo tenía ahí como trofeo ahí. Nunca, no era para adorarlo, no, nada. Pero de todos modos era un ídolo. Cuando yo empecé a investigar acerca de ese ídolo y sabía qué tipo de ídolo era, una figura de los mayas, entonces dije, por eso esta hermana, con toda razón, lo observó, lo vio, pero no me dijo nada. Ella muy sabia, únicamente dio a entender algo que no estaba bien, sin decirme nada, nada más con su forma de verlo. Cuando el Espíritu Santo me redarguye y me dicen, me hizo sentir que lo tirara, que yo no tenía por qué tener ese ídolo, inmediatamente lo tiré. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad, hermanos? A veces tenemos alguna figura, algo que compramos, que no la adoramos, pero que la tenemos en casa y que no tiene que estar en casa, que no tiene que estar ahí. Tenemos que desechar todo ídolo, aunque nosotros no hagamos nada con eso, con alguna figura, pero tenemos que tener cuidado y tenemos que pedirle a Dios y orar y que el Espíritu Santo nos redarguya y nos diga qué es lo que no está bien que tengamos en casa. Dios no tolera ninguna forma de idolatría. La orden fue destruir todos los ídolos e imágenes. Hay tantas historias. Cuando Israel comenzó a adorar ídolos, se convirtió en un pueblo testarudo, vacío, vano y sin vida, igual que los ídolos que adoraban. Así es la gente que todavía no abre sus ojos, no abre su entendimiento, o no quiere abrir sus ojos, o no quiere abrir su entendimiento, no quiere aceptar la palabra de Dios. Por eso tienen sus ojos cerrados y siguen teniendo ídolos.
aunque se les hable de la palabra de Dios, la gente rechaza y se molesta y se enoja, porque uno le dice, la palabra de Dios dice aquí que no tengamos ídolos, que no adoremos a ninguna imagen, que solamente nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Pero la gente se enoja, se molesta. La Biblia pone en claro que un ídolo no es nada en sí mismo. Jeremías 2:11 dice así: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Jeremías 16:20. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Son vanos e inútiles. Primera de Samuel 12:21. Son vanos e inútiles. Primera de Samuel 12:21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Un ídolo nada es en el mundo. Primera de Colosenses 8:9. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Los profetas se burlaban de los ídolos. Jeremías 10:3-5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Dice, los profetas se burlaban de los ídolos. Jeremías 10:3-5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Si adoramos ídolos, nos convertimos en lo mismo que los ídolos, y su semejanza nos arruinará. Por lo tanto, ¿cuál es el juicio para los que adoran ídolos? Se convierten en algo espiritualmente inanimado, insensible y sin vida, como los ídolos que adoran y que cargan. Les decía otro testimonio. Cuando mi papá estaba más joven, mi papá era muy dadivoso y siempre él no conocía todavía la palabra de Dios y mucha gente llegaba con él y le decía que si quería ser padrino de sus hijos. Entonces él aceptaba. En una ocasión igual, y estas personas, lo primero, de agradecimiento por ser el padrino de su hijo, llegaron a casa y lo primero que llevaron fue una imagen de yeso muy grande, una virgen. Entonces, mi papá sí se sorprendió y mi mamá también. Nosotros estábamos alrededor viendo y nada más decíamos, hacemos así yo, más que nada, ¿no? ¿Qué es lo que le regalaron, no? Bueno, ya se fueron estas personas y pues ya nosotros como niños ya conocíamos la palabra de Dios, ya íbamos a la iglesia, mi papá no, pero como les decía, él nunca tuvo ninguna imagen en casa. Y lo primero que le dijo mi mamá fue, esa imagen la rompes y la tiras. Y él dijo, sí, llévate esa imagen, rómpela y tírala a la basura. Así es la gente que desconoce, que no sabe. Lo primero que lleva es una imagen o da una imagen. Hace poco también, aquí donde yo vivo ahora, estaba una vecina y Dios me hizo sentir que tenía que ir a hablarle de la palabra de Dios y regalarle una Biblia. Eso fue lo que hice. Fui, le hablé de la palabra de Dios, le di el mensaje de salvación y le regalé una Biblia. Ella no tenía ninguna imagen en su casa. La primera vez que fui, la segunda vez que volví a ir y eso, ya tenía una imagen. Con eso me decía que ella creía en esa imagen. Nunca me dijo, muy respetuosa también, nunca me dijo que no a la palabra de Dios. Me dejaba que leyera la palabra, que le hablara y muy respetuosa oía. Pero ella decía que en su casa la espantaban
Yo le hablé acerca de que no temiera, que buscara a Dios, que orara y que Dios iba a hacer que no tuviera temor y no había nada ahí. Pero ella acercaba más la imagen y la tenía ahí. Bueno, la gente así es, ¿no? Cree en las imágenes, cree en otras cosas. Dice la palabra de Dios que tendrás ojos, pero no verás. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Eso es lo que sucede, hermanos. Cuando una persona no quiere aceptar la palabra de Dios, sus ojos se quedan cerrados, su corazón también, su mente, todo, igual que sus ídolos. No tienen vida, no quieren aceptar. En este tiempo la gente no quiere saber nada acerca de Dios y regularmente la gente se convierte en lo que adora, ya sea que esa adoración sea para ruina o para restauración. ¿Por qué para restauración? Porque si nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, somos restaurados espiritualmente. Pero si la gente no acepta y adora a sus dioses, entonces esa adoración es para ruina. Gloria a Dios que nosotros creemos en nuestro Dios, en nuestro Salvador, en Jesucristo como Salvador, en el Espíritu Santo, para restauración. Tenemos que hablarles con amor a la gente, enseñarles acerca de la palabra de Dios y con amor, y decirles, y que el Espíritu Santo vaya redarguyendo el corazón de las personas para que entiendan y para que acepten. Y entonces Dios abre sus ojos, abre su corazón y ellos cambian. ¿Quieres ser salvo? Acepta la palabra de Dios. Abre tu corazón, tus ojos, tus oídos y todo se abrirá. Ya para terminar, hermanos, vamos a leer Mateo 13:15. Voy a leer otra versión TLA. Mateo 13:15. Dice así, lo que hablaba Jesús, lo que decía Jesús, porque en el tiempo de Jesús también la gente no quería escuchar la palabra, no quería abrir sus ojos. Es una versión en lenguaje actual. Dice Mateo 13:15. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada. Y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. Este es el mensaje que queda de Jesús, de Dios. Si ellos quisieran abrir su mente y su corazón, entonces Jesús va a cambiarlos y Jesús los va a salvar. Amigos, hermanos, leamos la palabra de Dios, entendamos la palabra de Dios, aceptemos la palabra de Dios, aceptemos a Dios, aceptemos a Jesús, aceptemos lo que Él dice, lo que Él nos manda, y entonces vamos a ser salvos. Si alguien que ya conoce la palabra de Dios ha cambiado, recordará si antes adoraba a ídolos y tenía ídolos, y cuál es su cambio, qué es lo que ha hecho Dios en su corazón. Pero si alguien que no conoce de la palabra de Dios, busque al Señor, busque a Dios, lea su palabra, y el Señor ahí nos va enseñando lo que quiere para nosotros. Vamos a orar. Yo dejo este mensaje
Y todos estos versículos nos sirven para hablar a la gente acerca de la idolatría. Únicamente lo que dice la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Bendito seas, mi Dios. A ti te alabamos, a ti te glorificamos, a ti te reconocemos como nuestro único Dios, poderoso, grande, que tiene vida, que se mueve, que habla, que nos hace sentir, que nos hace vivir, que nos bendice. Gracias, Padre Santo. Gracias porque abres nuestros ojos, mi Señor. Gracias porque abres nuestro corazón. Gracias porque nos haces entender tu palabra, mi Dios. Gracias. Te pedimos, mi Señor, por aquellos familiares de nuestros hermanos, de mi familia también, Señor, que no quieren abrir sus ojos, mi Dios. Tócale su corazón y abre sus ojos, abre su entendimiento para que sean salvos, para que te conozcan, Dios, que solamente a ti tenemos que adorarte, porque tú dejaste tus mandamientos, mi Dios, porque tú dejaste tus estatutos, mi Señor, y tenemos que aprender esos mandamientos, Señor. Gracias, gracias por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es el que nos salva. Por medio de él recibimos la salvación. Señor, te pido por aquella gente, Señor, que todavía no te conoce. Háblale. Enséñanos, mi Dios. Enséñanos para que podamos enseñar a la gente, Dios, acerca de tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, danos ese valor para hablar de ti, de quién eres tú. Poderoso eres tú de Israel. Gracias, gracias. Gracias en esta noche, Señor. Yo dejo este mensaje. Únicamente es palabra tuya, tu palabra, mi Dios. Dejo el mensaje a todos, a toda la gente que escuchó. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a todos que se conectaron, a todos los que se conectaron, a todos los que escucharon esta palabra. Gracias a todos los amigos que todavía no han aceptado a Dios. Yo dejo este mensaje. Deseo que Dios los siga bendiciendo, los siga cuidando, le siga dando de ese amor, le siga dando de la palabra y que el Espíritu Santo nos siga redarguyendo para aprender más acerca de su palabra y entender todo lo que nos quiere dar Dios. Lean la Biblia, lean la palabra, oren, pídanle a Dios, porque Dios va a estar con ustedes. Gracias, gracias y que Dios les bendiga mucho. Hasta luego, hermanos. Buenas noches.